Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo antes de ir al vídeo. Estoy aquí con la segunda parte de la agradable entrevista con Engin Akyurek. A partir de esta semana, su nuevo comercial comenzará a transmitirse. ¿Qué tipo de publicidad era? Es mi segundo año con la marca Ciel. En la primera temporada hicimos una campaña sincera con buenos mensajes. Queríamos decir algo. Subrayamos nuestros valores comunes como empleadas y héroes sin trabas. Además de estos, en nuestro segundo año, filmamos una película del 99 aniversario de esta marca, que tiene la misma edad que nuestra república. También habrá una serie cuya historia te pertenece. ¿Qué tipo de historia escribiste? Sí, Escape. Una historia que comienza cuando un corresponsal de guerra cruza la frontera y es capturado. Habla de la guerra y de permanecer humano en la guerra. ¿Te gustaría ser periodista? Siempre me he preguntado. El corresponsal de guerra en particular siempre me ha intrigado. Si fueras periodista y fueras a una entrevista con Engin Akyurek, ¿qué le preguntarías? Una buena pregunta que nunca podré responder, risas. Me sentí prácticamente en la silla de un psiquiatra en este momento. Yo solía estudiar primero. Pero primero, preguntaría, ¿estás satisfecho contigo mismo? Déjame preguntarte entonces, ¿estás satisfecho contigo mismo, Engin? Sí, estoy satisfecho conmigo mismo. Cada personaje que interpretas hace creer al público. Tienes un método. El camino y el esfuerzo que seguirás dependerá del rol. Si es un personaje en específico, observar sus cosas te puede fortalecer. Pero no puedes reconocer y presenciar cada emoción y cada evento en la vida. Ahí también entra en juego la cara invisible de la profesión. Imaginación, empatía, sentimientos. Creo que estos son más fuertes. Tu infancia, tu vida, tus emociones, lo que has acumulado, que son el 80% de tu actuación. Son las cosas que hacen diferente al personaje que interpretas. ¿Te sigues a ti mismo? Sí, pero me siento y me veo pelear conmigo mismo. A veces no me gusta, a veces digo ojalá. Es una contabilidad. No es algo fácil mirar, escuchar y verse a uno mismo como alguien más. Si te quito la actuación, ¿qué quedará? Sé que actuar me ha enseñado. Puedo decirles. ¿Qué agregó? Me hizo más comprensivo. Me ayudó a conocer la vida, la gente y a mí mismo. Ha mejorado mi autoconciencia. Como persona, siempre he sentido los logros del viaje que comenzó como profesión, al amar interpretar un personaje en mi vida. Sí, la actuación es una profesión difícil, pero para mí, los aspectos positivos siempre han sido más visibles. ¿Cuál ha sido la lección más importante que te ha dado esta profesión para la vida? La mayoría de los roles que interpretas pueden hacer cosas que no están en tu vida y que no harías en la vida normal. Tampoco hay que justificarlo, pero hay que entenderlo. También muestra muchas cosas sobre la vida. Me enseñó a no tener prejuicios, a comprender, a tratar de comprender. Vemos muchos nombres que vemos en la pantalla ahora en el escenario del teatro. ¿Haces teatro? Sí, también sé que será bueno para mí y para mi actuación. Pero me gusta hacer algo bien. La sensación de hacer las cosas a medias me inquieta e inquieta. Has sido elegido como el hombre más elegante y guapo del mundo en un famoso sitio de moda llamado Big Global Fashion Network. ¡Guau! ¿Cómo se siente ser tan guapo? Por supuesto que hace feliz a la gente. Pero no compro esto y lo uso diciendo oh. Tu ego es alto. Tengo una relación sana con mi ego. Hay momentos en que intenta desbordarse, pero trato de mantenerlo en un solo lugar. La base de tu profesión es que le gustes a la gente, pero la dosis de tu ego es muy importante, estamos progresando bien con eso. Das muy pocas entrevistas. Te ves perfecto. ¿Cuáles son tus defectos? Me gusta hacer un trabajo y concentrarme en una cosa. No sé si esto es una falla, pero me está cansando. Yo también estoy indeciso.
Esta podría ser una de las cosas que trae Libra. ¿Cuál es su lema de vida? Me gusta decir buena suerte. Es como una palabra por encima de todo lo demás y te hace sentir feliz. Hablas de tu niño interior en tus historias. ¿Hay tal lado en esto? Sí, tengo un niño pequeño dentro de mí. A veces no aparece, pero lo sé. El que le gusta jugar, no crece, es travieso, soñador. Siempre está en algún lugar dentro de mí. Si vieras a Engin de 20 años hoy, ¿qué le dirías? Relájate, todo irá bien. Adelante, sigue tu propio camino. Estabas distante de las redes sociales. Tus fans realmente querían verte allí. Y abriste una cuenta de Instagram a finales del año pasado. ¿Cómo te convenciste? En realidad, este es un asunto de 5 años. Siempre pensábamos si debíamos abrirlo o no. 5 años. Vas a abrir una cuenta, ¿qué te hace pensar tanto? En la vida normal, no me tomo fotos. Mira mi teléfono, tengo muy pocas fotos mías. No sentí el deseo de compartir mis propias fotos. Pero después de 5 años, dije, vamos a abrirlo ahora. Porque es un medio adecuado para anunciar y expresar algo de primera mano. Por eso entré a las redes sociales con una decisión profesional. ¿Cómo te convertiste en usuario? Con pasos de bebé creo que estoy avanzando. Has empezado a acechar. Oye. Digamos que te gustó alguien por error. ¿Me seguirás ahora o retirarás el me gusta en estado de pánico? Esto me pasó a mí, inmediatamente tomé la espalda. ¿Qué significan las redes sociales para ti? Déjame decirte honestamente, si no fuera actor, no usaría las redes sociales. No me importa compartir nada. Simplemente lo veo como parte de mi trabajo. Hemos llegado al final de la segunda parte de la entrevista. ¿Qué opinan sobre este tema? Exprese sus ideas en los comentarios. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.